Ya, ahí estamos grabando. Ya entró Brian Arana. No, de acuerdo. Estamos listos entonces. Voy a compartir pantalla. Y vamos aquí a la presentación. La tengo aquí, hay que ponerla en pantalla completa. Entonces, vamos si puedo escribir. Puedo escribir, sí. Ya. Bien, entonces, como saben ustedes, la primera clase simplemente dimos un review, ¿cierto?, de lo que iba a ser el curso. Hablamos de las cosas claves que hay que hacer, ¿cierto? Ahora vamos a entrar de lleno a la materia. Muchos de ustedes, ojalá, ¿cierto?, hayan leído el apunte que subí, ¿cierto? Ojalá sería ideal para que puedan complementar con lo que yo voy a hablar, que por lo general nunca queda realmente claro, ¿cierto?, cuando el profesor hace una clase. Siempre es bueno complementar. Alguien está pidiendo permiso de entrada. Así que espero de corazón que lo que vamos a hablar hoy día sea un complemento de lo que ustedes hayan estudiado en el apunte. Es que está mucho más detallado a como yo lo voy a hacer. Por supuesto que voy a dar puntos de vista aquí, digamos, más completos, pero no voy a ser nunca tan detallado como lo es el apunte. Ya. Cuando hablamos, ¿cierto?, de agujeros negros, hablamos de gravedad. ¿Sí? De hecho, como comentaba, el agujero negro es un objeto que tiene una gravedad muy grande, ¿cierto?, digamos, extremadamente, groseramente intensa, ¿no? Entonces ahí ocurren cosas que la mecánica newtoniana, que es la que nosotros fuimos enseñados, no puede responder. Y no es que no pueda responder porque las ecuaciones no funcionen ahí. De hecho, las ecuaciones de Newton, como veremos, funcionan para cualquier intensidad. Lo que pasa es que hay un tema ideológico ahí, ¿cierto? Hay un tema hay una incompatibilidad en cómo Newton concibe el espacio y el tiempo, a cómo lo concibe Einstein, ¿sí? Y ahí hay una diferencia fundamental, ¿cierto?, de la cual vamos a hablar en la segunda mitad de este curso. Y esa diferencia fundamental necesita una reformulación de la ley de gravitación newtoniana, que es la que vamos a estudiar hoy día. Y esa reformulación se traduce en ecuaciones matemáticas más complicadas, ¿sí?, y que predicen entonces lo que va a ocurrir en el universo cuando hay fuerzas de gravedad muy intensas, ¿ya? Por ejemplo, les cité el caso de la órbita del planeta Mercurio. Ustedes saben, Mercurio es el planeta del sistema solar que está más cercano al Sol, por lo tanto, él siente una gravedad mucho más intensa que los demás planetas. Entonces, en ese nivel, ¿cierto?, Mercurio tiene una precesión, ¿sí?, lo que se conoce como una precesión. O sea, aquí está, por ejemplo, está el Sol, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que las órbitas de los planetas son estables, ¿vale? Es decir, supongamos que aquí está, no sé, la Tierra. Ustedes saben que de la ley de Newton se deduce, ¿cierto?, que las órbitas no son círculos perfectos, son elipses, ¿no? O sea, aquí podríamos estar nosotros, ¿cierto?, en una órbita estable, siempre igual, ¿sí? Por supuesto que la Tierra va girando, ¿cierto?, sobre su propio eje, pero la órbita se mantiene fija, ¿sí? Hay otros planetas que tienen órbitas en otro plano, pero siguen fijas, ¿sí? Por ejemplo, podría haber otro planeta que tuviera, por ejemplo, una órbita así, ¿sí? Pero es distinta a la de la Tierra, pero es fija, ¿sí? Pero en el caso de Mercurio ocurre algo, voy a borrar aquí, ocurre algo interesante. Ocurre esto. Voy a colocar, aquí está el Sol de nuevo, ¿cierto? Entonces voy a dibujar la órbita de Mercurio. Pero como esta va cambiando, la voy a hacer de manera dinámica, fíjate. Mercurio da una vuelta, y en vez de la segunda vuelta hacerla como los demás planetas, con la misma trayectoria,
esta va precesando un poquito. Ahí lo estoy exagerando, por supuesto. La precesión en realidad es muy, muy pequeña. Pero sí va, te fijas que la órbita va precesando, vale decir, el eje de la órbita, ¿cierto? El eje, los astrónomos dirían que voy a hacerlo con otro color aquí. Ahí está, lo voy a hacer con verde. Los astrónomos dirían que el eje de la órbita va moviéndose, esto es lo que se llama precesión. ¿Ya? Entonces, esta anomalía del planeta Mercurio se conocía hace muchos años. ¿Ya? Y la verdad que no se sabía cuál era la explicación, porque la ley de Newton que vamos a estudiar hoy no da cuenta de eso. O sea, según la ecuación de Newton, el planeta no debería precesar, debería permanecer en una órbita estable. Los demás planetas no precesan porque no sienten una gravedad tan intensa. No sé si ustedes escucharon en esa época los astrónomos, para poder explicar, ¿cierto?, esta anomalía de Mercurio, creyeron que había un planeta que llamaron planeta X, ¿cierto?, cuya gravedad, ¿cierto?, hacía este movimiento que técnicamente se llama movimiento de perihelio, ¿no? Hacía, digamos, que fuera esto, pero la verdad es que nunca se encontró ese tal planeta X, ¿cierto? Algunos decían que este planeta pasaba por el sistema solar cada cierto tiempo, ¿cierto? Otros dicen que ese planeta interaccionó con la Tierra y ahí se formaron varias teorías medias conspiranoicas, pero lo cierto es que nunca hubo evidencia de ese tal planeta. La idea era buena, en principio la idea era ingeniosa, pero lo cierto es que no hubo ninguna evidencia. Hoy en día con mayor razón sabemos de que no hay ningún planeta X, ¿eh?, aparte de los que conocemos de nuestro sistema solar. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Esta órbita se puede explicar de manera muy, muy precisa, con muchos decimales, con la relatividad de Einstein, ¿sí?, que es una ecuación como esta, pero tiene un término adicional, ¿ya? Tiene una cosa aquí, una constante, ¿cierto? Por R al cubo, aparece una corrección, ¿ya? Y ese R al cubito, sumado con genera digamos, precesar, ¿ya? Entonces, lo que en realidad tiene que quedarte a ti es que la gravedad newtoniana es una teoría para campos de gravedad débiles, ¿ya? O sea, para campos gravitatorios que no son extremadamente fuertes, ¿ya? Por ejemplo, el campo del Sol es débil para nosotros que estamos más o menos por acá, la Tierra, pero para un cuerpo como Mercurio ya empiezan las correcciones, ¿sí? Empiezan las correcciones relativistas, ¿ya? Entonces, esta es una de las grandes limitaciones de la teoría newtoniana, entre muchas otras. Pues bien, voy a cambiar de color aquí. Ya. Esta que está acá, ¿cierto? Este es el comienzo de todo, ¿ya? En el año 1687, ¿cierto?, todos sabemos que Newton, un hombre extraordinario, hay que decirlo, un hombre que no solamente se limitó a descubrir grandes secretos de la naturaleza, sino que además fue un gran matemático, ¿sí? Descubrió e inventó el cálculo que ustedes estudian, derivadas, integrales, ¿cierto? Todo eso, él, como lo necesitaba para explicar los fenómenos físicos, inventó una teoría que él llamó teoría de fluxiones, que en latín, si tú traduces eso, sería algo así como teoría de funciones, como uno le llama funciones, ¿no? Él le llamaba fluxiones. Y entonces, este señor era un hombre extraordinario, ¿no? Hay que decirlo. Y era aún más extraordinario porque si bien él conocía cuáles eran las limitaciones de su teoría, era perfectamente consciente de que su ley de gravedad, como vamos a ver luego, tiene muchos puntos débiles. Bueno, versus muchos puntos fuertes, los puntos débiles casi pasaron inadvertidos en la historia. Solamente algunos filósofos y algunos matemáticos eminentes, y físicos, por supuesto, dilucidaron. No solamente Albert Einstein, hablamos de mucha gente, como el mismo Poincaré, por ejemplo, un matemático, Ernst Mach, que era un matemático, físico y filósofo, ¿cierto?, que fue muy crítico de la teoría newtoniana, entre otros, ¿ya? Hubieron muchas personas que
empezaron de a poquito, ¿cierto?, a criticar y empezaron a ver dónde estaban las goteras, ¿cierto?, dónde hacía agua la teoría de Newton. Y finalmente, ¿cierto?, todo ese conocimiento decantó, ¿cierto?, en la teoría de la relatividad, que Einstein, con su genio, ¿cierto?, pudo ver exactamente dónde estaba el talón de Aquiles, ¿ya? Y no solo eso, ¿ya? Como vamos a ver al final de la sección, no de la clase de hoy, me refiero al final del capítulo 3, ¿cierto?, que probablemente usted lo leyó, el hecho inadvertido que pasó, el fenómeno que Einstein llamó el principio de equivalencia, que la masa inercial y la masa gravitacional de un cuerpo, ya vamos a ver qué significa eso exactamente, son iguales. Eso es otra forma mucho más elegante de decir que una pluma, ¿cierto?, y una piedra en presencia del vacío caen con la misma aceleración. Eso es lo que todos nos enseñaron en la escuela. Y hay muchos videos sobre eso. Ese hecho Newton lo conocía, pero la verdad es que Newton dijo, mira, esto es interesante, pero es una casualidad nomás. Es así nomás, porque Dios quiso que fuera así. Recordemos que Newton era un hombre religioso, muy cristiano. Lo cierto es que no era solo una casualidad, era la clave, ¿ya? Como vamos a ver en un par de clases más adelante, eso fue la clave que le dio a Einstein la idea de pensar en la gravedad no como una fuerza, ¿ya?, sino en otros términos. Pero por ahora nosotros estamos mirando la gravedad como una fuerza. Así que lo más importante de entender primeramente de la teoría newtoniana es que está definida sobre dos cuerpos puntuales, ¿ya? O sea, esto es lo primero que hay que entender. Yo recuerdo cuando era estudiante en el colegio, en el liceo, digamos, cuando uno ve estos temas, nunca te dicen eso. O sea, de hecho, cuando te presentan esta ecuación, uno se imagina que esta masa m, ¿cierto?, es como la masa de la Tierra, como si fuera la Tierra, ¿no? Y este m es como si fuera otro cuerpo, como la Luna, ¿cierto?, o tú mismo, ¿no?, o un cometa, ¿cierto?, o un cohete, ¿no? Y lo cierto es que no es así, ¿ya? Lo cierto es que la ley de Newton, presentada tal cual está aquí, la ley de gravedad universal, vale solamente para masas puntuales. Ahora, ¿qué diablo es una masa puntual? Una masa puntual no es una cosa real, es un artificio matemático. Si alguno de ustedes, yo no sé si todos, pero yo sé que algunos aquí vieron Física 2 en la universidad, probablemente recuerde el concepto de carga puntual, ¿sí? Cuando uno le dicen la ley de Coulomb, ¿cierto?, entre dos cargas puntuales, que es muy parecida a esta, está definida sobre cargas puntuales. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué diablos es una carga puntual si yo lo que conozco en la vida real son objetos cargados? Por ejemplo, el generador de Van der Graaf, ¿cierto? Por ejemplo, una batería de celular es un objeto cargado, ¿sí? Entonces, son objetos, no existe algo en la naturaleza, en la realidad no existe algo así como algo puntual, ¿de acuerdo? Ni cargas puntuales, ni masas puntuales. Entonces, esto es un artificio matemático, ¿ya? ¿Cómo entendemos algo puntual? Lo vamos a definir ahora y en adelante, a través de todo el curso, cada vez que yo me refiera a algo puntual, vamos a entender lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, algo puntual es algo que no tiene extensión. En el caso de las masas puntuales, no tiene ni largo, ni ancho, ¿cierto?, ni alto, no tiene ninguna extensión, pero, curiosamente, sí tiene masa. Yo sé que me va a decir, pero es que esto es como medio ridículo, porque aunque yo tenga un electrón, ¿cierto?, que es muy pequeñito, el electrón tiene una masa, ¿cierto? Tiene una masa que es del orden de día al menos 31 kilogramos. Muy pequeñita, claro, ningún instrumento te va a medir eso, pero una masa distinta de cero. Por lo tanto, debe tener algún diámetro. Es cierto, pero nosotros queremos trabajar, cuando nos vamos a referir a algo puntual, nos vamos a referir a algo puntual en el sentido matemático, ¿ya? Y si usted recuerda sus clases de matemática de primero o segundo básico, ¿qué es lo que es un punto? Dicen los matemáticos, ¿ya? Un punto es, como dijimos, algo que carece de extensión. Pero aquí viene la magia. ¿Qué es lo que es una recta? Dicen los matemáticos. Dicen que es una colección de puntos. Entonces aquí te hace un poco de ruido esta idea, porque tú dices, bueno, esto no tiene longitud, y sin embargo, si tú colocas
un punto detrás del otro, así como si colocaras bolitas, digamos, apiladas, puede formar algo que es una línea que sí tiene extensión, ¿sí? Que sí tiene extensión. Por lo tanto, ¿cuál es la clave aquí? Efectivamente, tú tienes acá algo que no tiene extensión, un punto. Pero tú puedes, con este punto, formar, con infinitos de ellos, formar una línea, ¿sí? O sea, ¿cuál es la clave acá? La palabra infinito. O sea, tú puedes tener cosas sin extensión, ¿de acuerdo? Pero si tú tomas un número infinito de ellos, uno al lado del otro, apilados, formas algo que sí es finito, ¿sí? Entonces, lo mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a pensar en un punto como una masa puntual, por ejemplo esta, y aquí vamos a pensar, no sé, pues en otra, digamos, m grande, ¿cierto? Que sería como esa y esa, ¿no? No tienen por qué ser distintas, de hecho las masas puntuales son todas iguales, ¿ya? Tienen distinta masa, pero son iguales en la extensión, que es cero. Entonces se dibujan casi igual. Entonces, vamos a pensar en esto como un punto que tiene masa. Y después cuando estudiemos un cuerpo sólido, por ejemplo, no sé, un asteroide, por ejemplo, que tiene una forma así como de papa, vamos a decir que este asteroide es un conjunto infinito de pequeñas masitas infinitesimales llamadas dm. ¿Sí? O sea, si te recuerdas de eso, paso por el cálculo infinitesimal, ¿cierto? Cada vez que yo le pongo una d a algo, significa ese algo muy pequeño, ¿de acuerdo? Infinitesimal, ¿bien? Por lo tanto, eso es lo primero que yo necesito que usted entienda para lo que viene, ¿ya? Lo primero, entonces, es entender que esta ley, voy a borrar aquí, establece cuánto vale la fuerza entre dos masas puntuales. Voy a borrar todo aquí, ¿ya? Entre dos masas puntuales. Entonces vamos a tener aquí imaginar que tenemos una masa m acá, y por acá en otra parte tenemos una masita m, ¿ya? O sea, esta y esta, ¿no? Vamos desgranando cada cosa. Primero, aquí aparece un signo menos, ¿ya? Ese signo menos nos recuerda que la fuerza es atractiva. ¿Pero qué significa atractiva? Significa que las masas van a tender a juntarse, como ya nos han explicado, ¿cierto?, en la escuela, que se atraen, ¿no? Entonces, vamos a ver luego, ¿cierto?, que este signo menos indica atracción, ¿ya? Esta G, ustedes ya la conocen, es la constante de Newton, ¿cierto? Tiene este valor con esas unidades, ¿ya? Este producto, el producto de ambas masas, y esta R representa la distancia en un cierto tiempo, ¿cierto?, que hay entre estas dos masitas puntuales. Digo, en un cierto tiempo, porque si yo suelto estas dos masas y dejo correr mi reloj, se van a juntar, entonces este R va disminuyendo, ¿sí? Por eso digo, le saco una foto a un instante y tengo este escenario, ¿no? Saco una foto. ¿Qué es esto que está acá? Si usted recuerda, es un vector, claro está, porque aquí la fuerza es un vector, hay una flecha, me está diciendo que esto es una cantidad vectorial. Pero fíjese que acá hay un tongo, un gorrito acá. Ese gorrito se llama tongo, ¿cierto? Y para los que recuerden esto, simboliza un vector que tiene módulo 1, ¿ya?, llamado vector unitario. Para el que no lo conoce, no importa, no se complique, porque la verdad no es tan relevante dominar eso para entender lo que quiero explicar, ¿no? Entonces voy a usar otro color. Y aquí, voy a usarlo, por ejemplo, azul. Este vectorcito unitario es simplemente un vector, como ya dije, de módulo 1, que apunta en la dirección, por decirlo así, de separación, ¿ya? De separación. O sea, si esta masita se fuera para acá, entonces iría a favor del vector unitario. O sea, sería positivo. Pero en la realidad, todos sabemos que esta fuerza es atractiva, por lo tanto, esta masita y también esta van a tender a juntarse. Por lo tanto, el movimiento de esta masita y también de esta, acuérdense que la interacción esta es mutua, ¿cierto? El movimiento de esta masita y de esta van en contra
de la dirección del vector unitario. Por ejemplo, en este caso, el vector unitario positivo definido para allá, pero como esta masita toma el curso hacia acá, entonces este menos, ¿cierto? En realidad me está diciendo de que la dirección de la fuerza, esta que está aquí, la azul, ¿cierto? F. Lo mismo con esta, acuérdense que las dos masitas son víctimas de la misma fuerza. ¿Ya? Este menos me está diciendo, en realidad, me está diciendo que la fuerza es atractiva, porque las masas van en el sentido opuesto, ¿ya?, al vector unitario. Si a mí se me ocurre definir un vector unitario positivo hacia acá, entonces aquí habría un signo más. ¿Sí? Pero la convención, ¿cierto?, la mayoría de la gente y los libros, define el vector unitario saliente positivo hacia afuera. Por lo tanto, este menos aparece, ¿no? Ya. Una cosa muy importante, quiero recalcar, la fuerza que aparece, esta fuerza F, que aparece por el solo hecho de haber dos masas a una cierta distancia, es la misma para ambas masas. Es la misma, ¿sí? Y este es un problema típico de Olimpiadas de Física o lo que uno le dice las pruebas a los alumnos a veces. Bueno, supongamos que esta M es la Tierra, ¿no? El planeta Tierra. Supongamos que la Tierra puede ser reducida a un punto, ¿ya? Eso no tiene justificación alguna, pero más adelante vamos a encontrar una justificación matemática para eso. Pero suponga por ahora que la Tierra puede ser entendida como un punto, ¿cierto? Y suponga que esta otra masita puntual eres tú. ¿Ya? Entonces, la pregunta que se le hace a los alumnos, ¿ya?, yo creo que usted lo tiene claro, pero no está de más repasarlo. ¿Qué pasa si yo voy y salto aquí? Salto, pego un salto, estoy exagerando, por supuesto, pego un salto aquí en la superficie terrestre. Entonces, Newton me dice que yo y la Tierra seremos, en el momento del salto, vamos a estar separados, supongamos que aquí está más o menos el centro de masa de una persona, está más o menos en el ombligo, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a ver que para reducir un cuerpo o cualquier cuerpo sólido a un punto, que es lo que queremos hacer porque, insisto, la ley de Newton está definida sobre dos masas puntuales, ese punto se llama centro de masa. Por lo tanto, se sabe que el centro de masa del ser humano, como dije, ya está cerca del ombligo. Por lo tanto, este sistema Tierra-hombre, ¿cierto?, es equivalente a un puntito M y a una masita M aquí, separados por una distancia que es un poquito mayor, digamos, que el radio terrestre. Supongamos que esta altura que yo salté es H, ¿cierto? Entonces sería R más H, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Cuál es la pregunta del millón, digamos? Cuando yo salto, se ejerce una fuerza sobre mí, ¿cierto? Voy a hacerla con otro color. Siempre se me... Este selector... Ahí, ya, voy a hacerla con amarillo. Hay una fuerza que ejerce la Tierra sobre mi centro de masa y me quiere tirar al centro de la Tierra, así como las preguntas que le hice en el foro, ¿sí? Todos contestaron bien, así que todos tienen claro que la fuerza apunta hacia el centro de la Tierra, claro está, ¿sí? Eso no es sorpresa porque, como dije, más adelante vamos a ver que la Tierra se puede reducir a un punto, así que en el fondo la fuerza está dirigida a ese punto, ¿no?, que en este caso es al centro de la Tierra. Pero por tercera ley de Newton, la famosa ley de acción y reacción, ¿cierto?, dice que instantáneamente la Tierra también es víctima de una fuerza. Lo voy a hacer con otro color. Vamos a hacerla con rojo. La Tierra también es víctima de una fuerza hacia arriba que ejerzo yo sobre ella. Ahora, tú me puedes decir, qué absurdo, si la Tierra no se va a mover. Pero, claro, estoy de acuerdo contigo, porque cuando yo salto, soy yo el que parece subir y parece bajar por gravedad, ¿sí? La Tierra ni siquiera se entera, digamos. No le hace ni cosquillas, no se mueve ni siquiera un milímetro hacia arriba. Pero en teoría, hay una fuerza que está tirando la Tierra hacia arriba. Ahora, ¿por qué la Tierra no se mueve? Y yo sí. Esa es la pregunta, ¿no? Y esa es la pregunta que uno hace a los alumnos. Bueno, sencillamente porque la masa mía es muy, 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 pero muy, muy requete contra pequeña
respecto o comparada con la masa de la Tierra, que es muy grande, ¿ya? Entonces, el asunto es el siguiente. Tanto yo como la Tierra somos víctimas de la misma fuerza, ¿ya? Calculemos esa fuerza. Es muy fácil. Tú sabes que esa fuerza es el llamado peso, lo conoces, ¿cierto? Y vale la masa de la persona por G, donde G es 9,8, ¿ya? Lo sabemos. Supongamos que una persona pesa, digo, tiene una masa de, no sé, 80 kilogramos, por ejemplo. Y solamente por simplicidad, digamos que G vale 10. En vez de 9,8, digamos que G vale 10. Como una aproximación. Metros partido segundo cuadrado. Entonces, esto me da un peso, que es igual a la fuerza, ¿no? De 800 newtons. Por lo tanto, yo estoy sufriendo 800 newtons hacia abajo y la Tierra está sufriendo 800 newtons hacia arriba. Eso tiene que ser igual para los dos, es democrático. Pero lo que no es igual es la respuesta que tiene cada cuerpo, llámese yo y la Tierra, en respuesta a esta fuerza de 800 newtons. ¿Ya? Entonces, mi cuerpo, como es una masita pequeñita comparado con la Tierra, ¿cierto? Yo respondo a esos 800 newtons cayendo hacia abajo con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, que todos la conocemos. ¿Ya? Entonces, la Tierra también debiera tener una aceleración. Entonces uno dice, mire, si usted recuerda la fórmula de Newton, m por a, ¿cierto? La segunda ley, uno dice, mire, yo tengo una fuerza que se ejerce sobre la Tierra de 800 newtons, que va para arriba, ¿no? Y esta masa es la masa de la Tierra. Por lo tanto, yo puedo calcular su aceleración. ¿Ya? Y resulta que si usted despeja la aceleración y divide esos 800 newtons, ¿ya? Divide por la masa de la Tierra, que es enorme, si mal no recuerdo son del orden de 10 elevado a, creo que 24 kilogramos, o sea, una enormidad brutal. Es un 1 con 24 ceros. ¿Ya? Si usted hace eso, esta aceleración te va a dar un número tan pequeño que es prácticamente cero. Es un número pequeñísimo. ¿Ya? Por lo tanto, ningún instrumento hecho por el hombre te va a medir una aceleración tan pequeña. Entonces, en términos prácticos, la Tierra ni se mueve. En teoría sí, pero nada. ¿Ya? O sea, en términos prácticos, no la hace ni cosquilla. Lo más importante acá es recordar que la fuerza es democrática. Se aplica tanto para el cuerpo, para ambos cuerpos a la vez. ¿Sí? Eso es lo que me interesa a mí porque son cosas que vamos a usar más adelante. Ya. Vamos a borrar aquí, ¿cierto? Y vamos a... ya. Entonces, hay ciertas cosas que aprendemos acá. ¿Ya? Primero, la fuerza atractiva. Segundo, disminuye con la distancia al cuadrado. ¿Ya? Esto es una ley muy famosa. ¿Ya? A menos distancia las masitas, ¿cierto? Este factor, este cociente es más grande, ¿no? Si el R se achica, todo este término crece. ¿Ya? Y si R se agranda, esto decrece. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una fuerza que es atractiva, que depende de la distancia, como 1 sobre R cuadrado, ¿cierto? Que está en la línea, y esto es muy importante, está en la línea que une ambas masas, ¿sí? No está en otra, está en la línea siempre que une las masas. Nunca se sale de esa línea, ¿de acuerdo? Eso está codificado aquí en el vector unitario. Y depende del producto de las masas, ¿ya? Y aquí yo tengo que hacer énfasis en la palabra masa, ¿ya? Porque aquí, como explico yo en la última sección del capítulo, ojalá que, si usted lo leyó, la masa involucrada aquí en la ley de Newton no es cualquier masa, es una masa especial. Se llama masa inercial. ¿Ya? Masa inercial. Perdón, no es masa inercial, es masa gravitacional. ¿Ya? Masa gravitacional. ¿Por qué esto es raro? ¿Ya? Porque
a nosotros en la escuela siempre, me incluyo, nos enseñaron a que la masa es la masa, ¿no? Esa cosa que se transforma, nunca se destruye, ¿cierto? Y por lo tanto los químicos, ¿cierto? Con Lavoisier dijeron, sí, no, la masa nunca se destruye, y qué sé yo, y está bien, ¿ya? Pero siempre se referían a masa. Nunca te dicen, es que hay dos tipos de masa. No es, hay una masa gravitacional y hay una masa inercial, como vamos a ver después con más detalle. Y yo me estoy refiriendo solo a una de ellas, a la gravitacional. Me falta aquí un al, ¿cierto? Y tengo que sacar el martillo. ¿Sí? Entonces, tú me dices, pero qué raro esto, si la masa siempre es la masa. Si yo agarro un kilo de pan, ese kilo de pan es un kilo de pan en todos lados, y es verdad. Entonces, ¿cómo es que hay dos tipos de masa diferentes? O sea, es raro eso, ¿ya? Es raro porque la gente nunca habla de eso, ¿ya? Y de hecho, los colegios nunca enseñan este concepto. Pero lo cierto es que yo tengo que enseñártelo porque es clave. ¿Ya? Es clave para entender la naturaleza de los agujeros negros. Primero, tengo que partir diciendo que la palabra masa, ¿ya? Antes de hablar del apellido, la masa en este contexto que nosotros estudiamos va a ser el sinónimo de pereza. Vamos a llamar así, pereza, ¿ya? O también puede ser, vamos a llamarlo así, vamos a abusar del lenguaje, ¿ya? Vamos a llamar viveza, ¿ya? ¿Qué significa esto? No sé si se escribe con Z, no sé, me disculpan si no escribo bien eso. No sé si existe esa palabra, debe ser un chilenismo, pero es lo contrario a pereza, ¿ya? O sea, algo perezoso, algo que no se quiere mover, ¿sí? Y algo con viveza es algo que se mueve muy fácilmente. Una persona perezosa cuesta mucho que se mueva, y una persona que es vivaz, ¿cierto? Cuesta muy poco que se mueva, ¿ya? Entonces, ¿qué le pasa a la masa? La masa, insisto, voy a referirme solo a la masa y después vamos a hablar de la vida. ¿Bueno? La masa es una propiedad de los cuerpos que de alguna manera mide, ¿ya? Cuantifica cuán perezoso o cuán vivaz es un cuerpo en respuesta a alguna fuerza externa. ¿Me explico? Si yo tengo, por ejemplo, yo voy a ejercer una fuerza externa sobre un automóvil que está en pana en la carretera. Entonces, mi cuerpo humano, usted sabe, el cuerpo tiene un máximo de fuerza, digamos. ¿Ya? Yo no sé, nunca me dio cuántos newtons una persona puede hacer, pero una cantidad fija de fuerzas máximas que uno puede ejercer para poder empujar un vehículo, ¿no? Entonces, si tú aplicas tu fuerza máxima para empujar un camión grande, probablemente ni lo muevas. Con suerte puedas mover lo que sea un par de centímetros y te vas a cansar, ¿no? Pero si tú quieres mover un autito pequeño, puede que lo muevas mucho más, ¿ya? Entonces, tenemos un cuerpo aquí que le aplicamos una misma fuerza, F, ¿cierto? Voy a llamarla con el mismo símbolo. Y tenemos a otro cuerpo aquí grandote, ¿cierto? Que esta tiene una, llamémosle M, y a este llamémosle, a la chica llamémosle M minúscula, ¿ya? Para estar ahí. Y a esta llamémosle mayúscula, ¿ya? Le aplico la misma fuerza, supongamos que estas fuerzas sean, no sé, por poner un número, 10 newtons. Le aplico los mismos 10 newtons acá. ¿Y qué va a pasar? Que esta se va a mover con una aceleración chiquitita, casi cero. Mientras que con los mismos 10 newtons, esta masa puede que se mueva con una aceleración más o menos respetable, ¿sí? Quizás puedo hacer partir el auto con mi fuerza, ¿no? Que está en pana. Entonces, lo mismo que pasa con la Tierra. La Tierra es tan grande, tiene una masa muy grande, que los 800 newtons que le tiraban para arriba le generaba una aceleración que era prácticamente cero, no la hace ni cosquilla, ¿sí? Pero mi cuerpo sí respondía a esa aceleración a esa fuerza, digamos, de manera apreciable, ¿sí? Entonces, decimos que este cuerpo tiene mucho más masa que ese, porque se mueve mucho más perezosamente que este otro cuerpo, frente al mismo estímulo, por supuesto, ¿sí? Entonces, este cuerpo es más perezoso que este. Por lo tanto, decimos que esta masa es mayor, ¿cierto?, que la masa chica. Si este cuerpo resulta ser
qué sé yo, 100 veces más perezoso que este, vale decir que su aceleración es 100 veces mayor que esta, llamémosle A2 y esta llamémosle A1. Si A2 resulta ser, tú puedes hacer esto con experimentos, ¿eh? Resulta ser, por ejemplo, 100 veces más rápida que la aceleración 1, decimos entonces que la masa, ¿cierto?, de este cuerpo es entonces 100 veces mayor que la masa M1. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que la masa es una medida de cuán perezoso o cuán vivaz es un cuerpo, ¿ya? Pero ojo, hay otra cosa que no se dice también. Esto es cuando uno le aplica una fuerza a un cuerpo que está en reposo. Un camión grande y un autito chiquitito están en reposo y vengo yo y le ejerzo una fuerza, ¿no? Pero cosa distinta ocurre cuando los cuerpos ya están en movimiento. Por ejemplo, imagina que en una carretera muy lisa, para despreciar el roce, ¿cierto? O que sea muy poco roce, alguien te lanza un carro de supermercado, ¿ya? Y tú ves que ese carro de supermercado viene en línea recta hacia ti, ¿cierto? Con una velocidad más o menos constante. Vamos a suponer que vamos a echarle aceite a las rueditas, ¿cierto? Entonces el carrito se quiere más o menos con velocidad constante, ¿no? Entonces tú lo quieres detener, ¿ya? Entonces vas a detener el carrito de supermercado y si la masa del carrito no es muy grande, entonces tú con un cierto esfuerzo vas a poder detener el carrito, ¿cierto? Pero supongamos que con la misma velocidad que venía el carrito, ahora viene un camión gigante, grande, con la misma velocidad. Lo más probable es que no seas capaz de detener ese camión, ¿ya? Aunque venga con la misma velocidad. Pero lo cierto es que tiene más masa, ¿ya? Así que cuando un cuerpo tiene una masa grande, no solamente cuesta sacarlo del reposo, sino que una vez que ya está en movimiento, cuesta mucho detenerlo, ¿ya? Esa propiedad que Newton vislumbró, ¿cierto? Él le llamó inercia. Le llamó inercia, ¿de acuerdo? Lo mismo, un cuerpo chiquitito, ¿cierto? Cuesta poquito ponerlo en movimiento. Por ejemplo, si tú empujas una patineta, ¿cierto? Le aplicas una fuerza chiquitita y ya se pone a andar. Y al revés, si la patineta viene en movimiento, tú le aplicas una fuerza con un dedo incluso y puedes detenerla sin ningún esfuerzo, ¿ya? Entonces, la M de un cuerpo se refiere, ¿cierto?, a cuán difícil es poner en marcha un cuerpo y también cuán difícil es detenerlo, si es que ya está en movimiento, ¿ya? Entonces, Newton, como era tan inteligente el tipo, dijo, esta propiedad de los cuerpos es lo que él llama inercia, ¿ya? Inercia. Entonces, ahora que ya tenemos en adelante, cuando yo me refiera a la masa, usted va a pensar en esto, va a pensar en la inercia, ¿ya? Va a pensarlo así como concepto, no como un número, como un concepto. Entonces, ahora recién paso a hablar del apellido. Aquí la masa tiene un apellido, masa gravitacional. Entonces, sería inercia gravitacional. ¿Y qué es lo que es la inercia? La pereza o la viveza de un cuerpo que responde a una fuerza gravitacional. Por eso se llama masa gravitacional. Ya no es una fuerza externa que yo aplicaba sobre el carrito, ¿cierto? Y lo quería mover, esa fuerza la hago yo. Pero ¿qué pasa si ahora la fuerza la hace, por ejemplo, un planeta como la Tierra? O, por ejemplo, ¿qué pasa si esa fuerza la ejerce, por ejemplo, el Sol sobre, no sé, la Tierra? ¿Mm? ¿El Sol se comportará como tú, que empuja? De partida la cosa ya no es tan fácil, porque cuando tú empujas un carrito, tú estás teniendo un contacto con el carrito, estás sujetándolo y estás empujándolo. Pero el Sol es capaz de atraer a la Tierra a distancia, no necesita contacto. O sea, de aquí vino la genialidad de Newton, ¿cierto? Que esta, digamos, anécdota que es apócrifa, ¿cierto? De que se le cayó una manzana o él observó que era una manzana, la verdad es que muchos historiadores coinciden en que eso nunca ocurrió, ¿ya? Pero de haber ocurrido habría sido acertado, porque Newton se dio cuenta de que las fuerzas no solamente pueden ser de contacto, también pueden obedecer a fuerzas a distancia. Y de hecho él, cuando enunció esta ley en este año, ¿cierto?, él está suponiendo que
las fuerzas involucradas aquí son de la misma naturaleza que las fuerzas de contacto, solo que se ejercen a distancia. ¿Ya? Hay que decir también, si tú estudias a Newton y su biografía, de sus biografías serias, ¿ya? Dicen de que él tuvo mucho cuidado porque no quería tener problemas con la Inquisición en esa época, que aún era muy influyente. ¿Ya? Él tenía incluso miedo de que dijeran de que él era como una especie de místico, ¿cierto? Que estaba hablando de que hay fuerzas raras y que es media satánica. Entonces él fue muy cuidadoso. De hecho, escribió este libro, Principia de la Filosofía Natural, donde enunció esta ley. Lo escribió en latín, no en inglés, ¿cierto? Solamente para que los más eruditos de la época, quienes sabían latín, pudieran leer sus escritos. Entonces, él también tenía un cierto recelo a decir que las fuerzas podían actuar a distancia. Pero lo cierto es que funciona. De hecho, esta ecuación funciona de maravilla. Entonces, en adelante, la masa gravitacional va a ser la inercia, pereza o viveza, piensa en esas tres palabras cuando yo te diga masa, pero en respuesta a una fuerza gravitacional. Vale decir, una fuerza ejercida por otra masa allá lejos. Allá lejos. ¿Sí? Por otro lado, existe otro tipo de masa, que se llama masa inercial. Y no tiene nada que ver con la otra. La fuerza, la masa inercial es muy simple, es más simple que la anterior. Es la que yo te he explicado aquí. Es una fuerza de contacto. Es la respuesta, vale decir, cuando yo me refiero a respuesta, me estoy refiriendo en realidad a la aceleración que el cuerpo experimenta por culpa de la fuerza, ¿no? Es la respuesta de los cuerpos a una fuerza externa, ¿cierto? Aplicada por contacto. Entonces, en principio, hay dos tipos de masa diferentes, que como vamos a ver después con más detalle, no tienen nada que ver una con la otra. ¿Cómo mido la masa inercial de un cuerpo? Bueno, agarro el cuerpo, por ejemplo, esta taza, quiero saber cuánto es su masa inercial. ¿Qué tendría que hacer? Ir al laboratorio, agarrar un newtómetro, que es un instrumento que es capaz de medir cuántos newton ejerce, ¿cierto? Lo pongo sobre una superficie muy pulida, le echo aceite para que el roce sea prácticamente cero. Ejerzo una fuerza de 1 newton sobre este cuerpo y mido su aceleración. Luego, utilizo la segunda ley de Newton, ¿cierto? F igual a m por a. La segunda ley de Newton, te paso el dato. Esta m es la masa inercial. No es la misma que aparece acá. Todavía no. Después lo será, pero todavía no. ¿De acuerdo? Entonces, Newton enunció esta ley como la masa inercial. Inercial. Entonces, yo le aplico una fuerza conocida, por ejemplo, 1 newton, en el laboratorio lo puedo hacer. Mido la aceleración de manera experimental, hay muchas formas, con un timer, ¿cierto? Con instrumentos, con software, puedo tener una aceleración muy, muy, muy precisa. Simplemente divido esta F por A, entre A y saco M. Y esa M me va a dar la masa inercial del cuerpo. Supongamos que me dé, no sé, pues voy a inventar. Supongamos que me dé 1,2 kilogramos, por ejemplo. Esa sería la masa inercial del cuerpo. Y ahora, ¿cómo mido su masa gravitacional? Sí, la masa gravitacional es la resistencia, pereza, viveza o inercia al llamado de una fuerza gravitacional, no de una fuerza que yo aplico en el laboratorio. ¿Qué tendría que hacer allá? Ir a la feria y pesarla en una romana. ¿Sí? Estas pesas romanas, no sé si saben que está donde la gente en la feria, digamos, deme 1 kilo papa y la gente pone unas papas y con un instrumento que está rotulado, ¿cierto? Con una agujita análoga, te mide 1 kilogramo. Así es una forma de medir, muy rudimentaria por supuesto, la masa gravitacional, ¿sí? Porque es la masa que ocupa el peso del cuerpo, que es la fuerza gravitacional. Pero anda tú a hacer este experimento. Imaginemos que lo hacemos. Agarramos un cuerpo, supongamos que vamos aquí al laboratorio de física 1 de la UDA, hacemos lo que les dije, aplicamos una fuerza conocida, medimos su aceleración con un timer electrónico y supongamos que nos da esa cantidad, 1,2 kilogramos, por decirte. ¿Qué crees tú que va a pasar si agarra ese cuerpo y lo llevo de una romana en la feria? ¿Cuánto te va a marcar la romana? ¿Alguien me dice? ¿Te marcará otra cosa que distinta a 1,2? No, porque sigue siendo el peso, ¿no? Ya, es que ahí está la cosa. Si tú le dices esto a una persona, a un niño, cualquier persona en realidad,
De hecho, algunos profesores te van a decir, ¡ay, obvio! Si tú usas, no importa cómo usted mide la masa, así como medio pedante, imagínate un tipo así como medio pedante que cree que se la sabe toda. Imagina que un tipo es así, y no digo un alumno, porque los alumnos no tienen culpa de no saber. Hay gente que debería saber y no sabe. A ese tipo de gente me refiero. Tú tomas este cuerpo de 1,2 kilos y esa persona te dirá, uy, pero obvio que te va a dar lo mismo si la masa es la masa. No es obvio. Es verdad que da lo mismo, pero eso es una casualidad. No es obvio, no tiene por qué dar lo mismo. Como ya dijimos, son dos conceptos muy distintos. Una es la masa inercial, que se calculó por una fuerza conocida de contacto, y la otra es cómo responde el cuerpo, su pereza o viveza, en frente al, digamos, en llamado al peso. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tú agarres este cuerpo, lo peses en una romana y te da lo mismo, es una gran casualidad que no tiene por qué ser así. Y entonces, esto llevó a la gente, bueno, a Galileo en realidad, ¿cierto? Tú sabes esta historia. Llevó a la gente a decir, ah, mire qué interesante. Existe una masa, voy a llamarle masa gravitacional, así le voy a poner un nombre, masa gravitacional, que es igual a la masa inercial. Y como te dije delante, Newton sabía eso. Estaba totalmente enterado. Pero él dijo, bueno, pero que ya es la misma, llamémosle M, y se acabó el problema. La misma, de una propiedad del cuerpo. Pero no se dio cuenta de que eso era una clave, ¿ya? Clave que vamos a discutir más adelante, ¿de acuerdo? Por ahora me quedo con esto para dejarte muy claro de que estas masitas que están acá, por ahora, supongamos que ahora tú no sabes que son iguales, son distintas a las masas inerciales. Estas son masas gravitacionales, ¿de acuerdo? Tiene que quedar clarito eso porque lo vamos a retomar más adelante, ¿de acuerdo? Así que en física nada es muy obvio. En realidad hay que pensarse 2, 3, 10.000 veces las cosas. Ya tenemos caracterizada la fuerza. Aquí hice un resumen muy rápido. Primero, la fuerza está definida sobre masas puntuales. Ya lo explicamos. Es instantánea para cualquier observador inercial. ¿Qué significa esto? Instantáneo. ¿Qué significa? Significa que si yo soy un observador, supongamos que este es un, llamémosle, no sé, planeta 1, ¿cierto? Planeta 2, y yo estoy aquí, no sé, mirando todo el suceso, el espectáculo. Estoy como en una, no sé, supongamos que estoy en una estación espacial en reposo, digamos, con respecto a estos dos cuerpos. Entonces yo voy a ver que estos cuerpos se van a traer, pero lo hacen de manera instantánea. Esto significa que P1 se entera inmediatamente de que P2 está acá y lo atrae. Es como que le mandaron un mensaje. Ah, tú estás allá, ven para acá. Y al mismo tiempo, P2 se entera de que P1 está allá y lo llama. Entonces, en este sentido, decimos que la fuerza es instantánea, ¿ya? Es como que la información que viaja desde P1 a P2, ¿cierto? Fuera a velocidad infinita. En ese sentido instantáneo, ¿no? O sea, imagina que tú estás con un amigo a 1 kilómetro de distancia y tú le quieres llamar por celular, ¿cierto? Tú sabes que eso no es instantáneo. Puede parecer instantáneo, pero en la vida real no lo es, porque si tú llamas por celular a tu amigo que está a 1 kilómetro de distancia, la señal del celular deja con la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz no es infinita. Es grande, pero no es infinita. Por lo tanto, va a llegar en un tiempo muy cortito a tu amigo, y después de regreso, que tu amigo te responde, y tú te enteras de que él está allá. Pasa un tiempo pequeñito, pero no cero. En cambio, Newton no creía eso. Newton creía que la información se viaja con velocidad infinitamente grande. Por lo tanto, esta fuerza es instantánea. ¿Sí? Y esto lo recalco ¿por qué? Lo recalco porque en la teoría de Einstein, que es la que vamos a estudiar en la segunda parte del curso, no es así. La teoría de Einstein de información viaja con la velocidad de la luz. Y como ya dije, la velocidad de la luz es finita. Y eso ocurre, ¿cierto? Para todas las interacciones. Entonces, la ley de Newton en la vida real no es instantánea. ¿Ya? O sea, ahí este fue el primer talón de Aquiles de Newton. Suponer de que esto era instantáneo. ¿Ya? ¿Qué significa observador inercial? Simplemente significa un observador para el cual las leyes de Newton son válidas. ¿Ya?
esto no es harina de otro costal, no voy a meterme con este tema porque es parte del curso de relatividad especial. Lo que sí te voy a decir es que la teoría newtoniana necesita que la física sea vista por un observador privilegiado, ¿no? Vale decir, es un observador especial, no es como cualquier observador, es un observador especial. Y el sistema de coordenadas, ¿cierto?, de ese observador especial, que se llama observador inercial, ¿cierto?, porque es un observador para el cual vale la ley de inercia, que es esta, la segunda ley, ¿cierto? Ese observador describe la física como la ve Newton. Cualquier otro observador, por ejemplo, que se mueva aquí, ¿cierto?, que vaya arriba de una estrella, arriba de un cometa, y quiera mirar lo mismo, ya la física no va a ser la misma, va a ser distinta. Te pongo un ejemplo muy simple, tú me vas a entender al tiro de lo que estoy hablando. Imagina el disquito este del Takada. No sé si alguna vez fuiste a Fantasylandia, que había un disco, ¿cierto?, que giraba, y la gente, digamos, había unos barandales aquí, y a veces la gente se soltaba y se caía, ¿cierto?, y la gente se reía, ¿cierto?, porque uno, al estar girando, uno siente cosas, ¿cierto? Siente fuerzas que, de hecho, siente una fuerza que te tira hacia la periferia, digamos, ¿no? Hacia la periferia del disco, ¿no? Entonces, esa fuerza, que se llama malamente, ¿cierto?, se llama fuerza centrífuga, ¿ya?, en realidad es una fuerza ficticia, no existe, ¿ya? Es una fuerza ficticia. ¿Por qué digo que es ficticia? Porque la única fuerza real, cuando tú estás girando, la única fuerza real que existe es una fuerza que apunta hacia el centro, que se llama fuerza centrípeta, ¿sí? Ahora, esta fuerza, insisto, real, la mide un observador privilegiado, inercial. Por ejemplo, supongamos que yo estoy lavando ropa, ¿cierto?, y le saco la tapa de la lavadora y veo cómo gira la ropa. Yo soy un observador que está en reposo, soy inercial, soy privilegiado, ¿cierto? Y veo cómo la ropa se mueve, y yo digo, mire, la ropa se mueve en esta órbita, por decirlo así, una órbita, en esta trayectoria, porque hay una fuerza que está continuamente jalando hacia el centro, centrípeta. Lo mismo puede decir usted de la Tierra, ¿sí? Aquí está el Sol, aquí está la Tierra, y yo digo, la Tierra no se escapa porque está continuamente, ¿cierto?, está siendo jalada hacia el centro de la Tierra. Hacia el Sol, perdón. Así como yo les decía en el foro, ¿ya?, la fuerza está dirigida hacia el centro. Y si esa fuerza desaparece, el cuerpo sigue la tangente, como dice Newton, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si un observador está girando con la ropa en la lavadora? Por ejemplo, supongamos una hormiguita, ¿ya?, que justo quedó en tu chaleco, ¿cierto?, y está girando. Entonces, la hormiguita está girando junto con la ropa. Ella no va a experimentar esta fuerza hacia acá. Bueno, va a experimentarla así, pero va a experimentar otra más, que es la fuerza centrífuga. Es una fuerza que no existe, es una fuerza que solamente la hormiguita siente por el hecho de estar girando. Es una fuerza falsa. Pero anda tú a saber, esta fuerza falsa, según ella, esta fuerza que la tira hacia afuera, se contrarresta con esta fuerza que la tira para acá y queda en cero, y ella se mueve en órbita circular pensando que aquí hay un equilibrio de fuerzas. Mientras yo, desde afuera, que soy un observador inercial, digo que la hormiguita se mueve en la misma trayectoria, pero por otra razón. Ella se mueve porque hay una fuerza que continuamente la está girando, tirándose al centro. Lo mismo nosotros en el planeta Tierra. Nosotros que vivimos en la Tierra, experimentamos fuerza centrífuga. Muy pequeña, claro está, pero sí hay. De hecho, también hay una fuerza, no sé, los geólogos la conocen muy bien, que es la fuerza de Coriolis, ¿cierto?, que es la fuerza que tiene que ver con la rotación de la Tierra, que también es una fuerza distinta a la centrífuga, y también es una fuerza falsa. Todas esas fuerzas falsas las experimenta una persona que está moviéndose que está girando, ¿ya? Entonces, decimos que ese observador que está girando es un observador no inercial. No tiene privilegio, es un observador común y corriente, rasquita, ¿ya? Para Newton, los observadores que giran no son buenos observadores, son observadores que ven cosas raras como esta fuerza centrífuga, Coriolis, estas cosas raras, ¿sí? Tú las puedes estudiar, claro. Para Newton, el tipo que está en reposo, por ejemplo, tú mirando la lavadora, ese es un sistema inercial, ¿ya? Entonces, en la teoría de Newton hay un observador privilegiado que se llama observador inercial. Todos los demás son observadores malos y por lo tanto miden fuerzas raras, o como le llamamos fuerzas ficticias, ¿no? Pero
este fantasmita, yo te lo voy a contar nomás, no es parte de este curso, este fantasmita del sistema privilegiado desaparece con Einstein, porque Einstein dice, no, ¿por qué? Todos los observadores, aunque sea que estén girando, acelerando, hagan lo que hagan, todos son igualmente buenos. Todos tienen que ver la misma física. Y reescribió las ecuaciones de Newton en una forma que se llaman covariantes. Es una fórmula matemática más complicada que no voy a citar aquí, pero la gracia que tiene es que tú, seas cualquier observador que esté girando, por ejemplo, girando como la Tierra, ¿cierto? En traslación y además en rotación, mides muchas fuerzas raras, pero sigue siendo un observador igual de bueno que está en reposo. O sea, lo que hizo en realidad Einstein es democratizar los observadores. Pero nosotros aún no llegamos a eso. Todavía tenemos que pensar en la Newton. Por lo tanto, hay solo un observador que es privilegiado. Y ese observador ve que la fuerza es instantánea. ¿Sí? A Newton no le interesa cómo la fuerza la perciba en otro observador. El tipo le da lo mismo. ¿Ya? Solamente le interesa lo que ve este compadre. ¿Bien? Otra cosa importante es que la fuerza necesita de dos masas para operar. ¿Sí? Voy a volver atrás. Si tú miras la ecuación, ¿cierto? Ahí. Si tú miras la ecuación, si una de las dos masas es cero, vale decir no está, la fuerza es cero. O sea, que la fuerza para poder existir necesita que existan dos masas. Vamos a ver que ese hecho también es una debilidad. ¿Ya? Vamos a borrar aquí para que no aparezcan los fantasmitas. Ahí. Y por último, como ya sabemos, ¿cierto? Actúa a lo largo de la línea, que es lo que yo te explicaba con el vector unitario. Actúa a lo largo de la línea que une las masas. Así que, ahí está. Resulta que nosotros ahora, para poder estudiar objetos como agujeros negros y muchos otros, pero en especial los agujeros negros, que son los más importantes, nosotros necesitamos introducir un concepto nuevo, ¿ya? Que es el concepto de campo. Yo sé que usted está, digamos, más o menos familiarizado porque se habla mucho de la serie de ciencia ficción, por ejemplo, en las películas, se dice el campo de fuerza, o qué sé yo, el campo de no sé qué, etc. Se habla mucho del campo. Y uno como que se tiende a imaginar una especie de como coraza, ¿cierto? O otros se imaginan así como una nube, ¿cierto? Cada uno imagina cosas distintas de acuerdo a su experiencia. Pero yo lo que deseo hacer acá es hacer una definición matemática rigurosa de lo que es el campo, ¿ya? En este caso, bueno, campo gravitacional, es el campo que estamos estudiando en este curso. Hay muchos campos en la física, campo eléctrico, campo magnético, campo electrodébil, ¿cierto? Etcétera. Nosotros solamente estamos interesados en el campo gravitacional. Pues bien, vamos a colocar nuevamente, esto es una masa puntual, lo estoy haciendo con extensión solamente para que no se vea tan feo como un punto, ¿no? Y vamos a colocar aquí una masita que adrede, ya va a ver usted por qué, la voy a colocar más chica, adrede, ¿ya? Aunque son igualmente puntuales, pero vamos a decir que esta masita es más chiquitita que esta. Esto, usted se lo puede imaginar como, no sé, pues, la Tierra y la Luna, o la Tierra y tú, qué sé yo, el Sol y la Tierra, ¿no? Una cosa así. Bien, ¿qué pasa acá? Yo había dicho que la fuerza, ¿cierto?, es menos G por MM, esto partido por R cuadrado. Y bueno, el vector unitario. Como dije, si una de las masas desaparece, ya sea M o M, la fuerza automáticamente es cero. Necesita ambas masas, como ya dije. Pero ahora, fíjense que voy a inventar un nuevo concepto llamado campo, y es filosóficamente distinto al concepto de fuerza, pero que es matemáticamente equivalente. ¿Ya? Me explico. Yo me hago la siguiente pregunta, que es las preguntas que se hicieron la gente en el siglo XVIII. ¿Qué pasaría si yo agarro, supongamos que puedo con la mano, ¿cierto? Imagínate, así como en el caso del foro que tú agarrabas la Tierra con la mano, ¿cierto? Imagínate que yo agarro con la mano este cuerpo y lo retiro.
¿ya? Lo que voy a hacer a continuación es una pregunta filosófica, no científica, filosófica. ¿Este cuerpo se enterará de que esta masa ya no está ahí? Es como raro porque ¿qué le importa al cuerpo eso? El cuerpo no tiene voluntad, ¿no? No es como los antiguos griegos que creían de que los cuerpos tenían voluntad, ¿cierto? Y de hecho los griegos pre-Newton, ¿cierto? Decían de que los cuerpos caían porque les gustaba estar en la Tierra, porque tenían voluntad. Nosotros pensamos las masas como cosas inertes que no tienen voluntad. Pero la pregunta que estoy haciendo es válida. ¿Este cuerpo se entera de que este cuerpo desapareció, por ejemplo? ¿O viceversa? Podríamos pensar distinto. Supongamos que yo voy a sacar este cuerpo, lo borro. Entonces, tengo un solo cuerpo en el universo. Supongamos que imagina que agarro toda la masa del universo, la alejo mucho, ¿cierto? Y dejo este cuerpo aislado. Uno solo. Este cuerpo no sufre ningún tipo de fuerza, porque la fuerza necesita mínimo de otro cuerpo para operar, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo, en vez de pensar de que la fuerza necesita dos cosas, dos masas en este caso, yo podría pensar que este cuerpo, en el espacio que le rodea, crea algo que yo voy a llamar campo gravitacional. Y lo voy a dibujar de esta forma solamente para hacerle una imagen lúdica, ¿no? Esto no es realmente cómo se ve el campo, lo vamos a ver después. Pero voy a para que tú te lo imagines nomás. El campo, ahora yo podría pensarlo como una propiedad del espacio, ¿ya? Vacío, sin necesariamente que haya una masita ahí, ¿cierto? Que es una propiedad inherente a este cuerpo. O sea, este cuerpo, aunque esté solo en el mundo, va a generar algo en el espacio que voy a llamar campo gravitacional. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo traigo la masita de nuevo y la pongo aquí en algún punto, supongamos ahí, ¿cierto? Yo voy a decir que esta masita siente el campo generado por este cuerpo. Y por lo tanto va a reaccionar, como ya sé que va a reaccionar, con una fuerza igual a esto. Y bueno, esta también, porque esta a su vez siente el campo creado por esta. Y reaccionan de esta forma. Pero se fijan que la ley sigue siendo la misma, la fuerza sigue valiendo esto, estoy de acuerdo, eso no me ha cambiado. Pero estoy cambiando mi manera de pensar. ¿Por qué cambio mi manera de pensar? Porque si ahora yo vuelvo a sacar, creo en el campo, supongamos que yo creo en el campo, saco de nuevo la masa, pero el campo sigue existiendo ahí. Es real. En cambio, si yo no creyera en el campo, si yo pensara en la Newton, ¿cierto? A la antigua, yo saco la masa m chica, y por lo tanto no hay fuerza, eso diría Newton, ¿cierto? Y por lo tanto no hay nada. Este cuerpo está solitario y se queda ahí por siempre hasta que llegue otro cuerpo e interacciona con él. ¿Sí? Pero yo ahora, que creo en el punto del enfoque moderno, la física moderna está basada en el concepto de campo, no el concepto de fuerza. Y yo voy a decir que el campo es una propiedad intrínseca que está ahí y existe, y es independiente de cualquier cosa que esté ahí para sentir el campo. ¿Ya? Por eso digo que este es un argumento filosófico, porque este argumento se ve en Física 2, si alguno de ustedes recuerda ese curso, ¿cierto? Lo mismo pasa con dos cargas puntuales. ¿Sí? Entonces, esto es como el viejo dicho filosófico: si en un bosque cae un árbol y nadie lo escuchó caer, nadie escuchó un sonido de que el árbol cayó, entonces uno dice, bueno, ¿el árbol cayó o no cayó? ¿Ya? Entonces, si pensáramos en la Newton, diríamos, no, el árbol no cayó porque no hay nadie para observarlo. Entonces no pasó. En cambio, si tenemos la teoría del campo, el árbol sí cayó, porque el campo es real. Existe independientemente si hay alguien ahí para ver caer el árbol, o en este caso, independientemente si hay una masita para sentir ese campo y reaccionar. ¿De acuerdo? Entonces, en adelante, vamos a decir que cada masa en el mundo, aunque esté sola, genera algo en el espacio que llamamos campo gravitacional. ¿Ya? Eso hay que partir por ahí. ¿Ya? En la teoría de Newton no existe una cosa tal como el campo. No existe. Esto es moderno, insisto. El concepto de campo no se hizo famoso por la gravedad, se hizo famoso por el electromagnetismo. ¿Ya? Hubo un señor llamado Maxwell, quien tomó todas las leyes que existían hasta ahora experimentales,
la resumió en 4 ecuaciones, adivinen cómo se llaman, ecuaciones de Maxwell, y usando el concepto de campo, ¿ya? Predijo la existencia de ondas gravitacionales y el valor de la velocidad de la luz y todo el éxito que sabemos que tuvieron, que tiene aún esa teoría. ¿Sí? Así que el campo supera la fuerza. Entonces, de aquí en adelante, desde esta página en adelante, nunca más voy a hablar de fuerza, a menos que me refiera a un hecho concreto. Pero de aquí en adelante vamos a hablar de campo. ¿Bien? Entonces, vamos a definir matemáticamente lo que es el campo gravitacional, que lo vamos a simbolizar con una letra G, y, como vamos a ver, es un vector. Por lo tanto, tiene que tener digamos, el simbolito de vector. Esta es me parece que está en la siguiente lámina. A ver. La puse en la siguiente. Ahí está. Perfecto. Voy a borrar aquí. Esta es la definición de campo gravitacional. Y mira cómo lo defino. Voy a colocar aquí la ecuación para no tener que volver atrás. La primera ecuación que tenemos aquí. La ley de Newton. No creas que por definir el campo Newton deje de valer. Para nada, Newton sigue siendo muy válido. Lo que pasa, miren el artificio matemático que estoy haciendo. Esto es como hacer un poquito pillo. Mira. Estoy definiendo una cantidad, G, que en adelante se va a llamar campo gravitacional, que se define como el valor de la fuerza, o sea, ¿qué fuerza? Esta fuerza, dividido por la masita M. O sea, dividida por esta masa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué por esta masa y no por esta otra? ¿Qué es lo que está detrás? Volvamos aquí a la masa grande, digamos, M mayúscula, y a la masita chiquitita esta. Esta masita es una masita, como ya dije, que yo puedo sacar y poner, ¿cierto? Cuando yo la pongo, esta masita va a sentir el campo de esta masa. Es cierto que esta masa también va a sentir el campo de esta, pero como esta masita M la estoy tomando a ser pequeñita, ¿cierto? Muy, muy pequeñita respecto a la masita grande. Entonces, vamos a decir de que la respuesta que tiene M al campo de M es casi nada. Es como cuando tú saltas, ¿cierto? Como vimos al principio. La Tierra debería moverse hacia arriba, pero no le hace ni cosquilla, porque la masa es muy grande. Algo similar usted puede pensar. Entonces, en adelante, esta masita que va a servir de alguna manera para testear este campo creado por esta masa más grandotota, se va a llamar en adelante masa de prueba. ¿Ya? O masa o como le llaman los libros en inglés, el test mass. Bueno, vamos a llamar masa de prueba. Esto, el único objetivo que tiene esta M, ¿cierto? La masita de prueba, es poder evidenciar que ahí hay un campo. Pero insisto, si esta masa no está ahí, el campo sigue existiendo. ¿Ya? El campo es invisible, pero está ahí en el espacio, es real. Por eso se llama masa de prueba, ¿ya? Porque sirve para testear el campo. Entonces, vamos a definir el campo gravitacional, ¿cierto? Debido a esta masa, que en adelante va a ser llamada como masa fuente. Masa fuente. ¿Fuente de qué? Fuente de campo. ¿Sí? Por eso se llama masa fuente. Entonces, tenemos la masa fuente y tenemos la masa de prueba. Entonces, el campo gravitacional de la masa fuente, ojo, el campo gravitacional de la masa fuente, aquí le vamos a colocar aquí para que nos acordemos, se define, 3 rayitas significa definición, como la fuerza newtoniana antigua, ¿cierto? Entre la masa fuente y la masa de prueba, ¿cierto? Dividido por la masa de prueba. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo que esto es pillo? La gente que definió esto fue muy ingeniosa, porque ¿qué pasa si yo hago esta división? Fíjate lo que me va a quedar. Me va a quedar que el campo es igual de la masa de fuente. Esa es la fuerza, pero la fuerza, según Newton, vale eso. O sea, eso. ¿Cierto? Dividido por el cuadrado. Todo se hereda. Pero está dividido por la masa de prueba. O sea que aquí tenéis que dividir por la masa de prueba. ¿Y qué pasa? Cancelan estas masas. Se puede hacer porque son distintas de cero. ¿Sí? Entonces, llegáis a esta expresión que está acá.
Y mira, mira esta expresión. En esta expresión, ¿qué aparece? Aparece la G de Newton, que es constante, siempre va a valer lo mismo. Aparece la masa fuente, esta, y aparece una distancia. O sea, lo que hiciste en el fondo con definir este G, lo que hiciste fue que aniquilaste esta masa, te la echaste. La masa chica, la masa de prueba. Esta definición no tiene masa de prueba, no aparece la M chica. En la fuerza aparece, pero aquí en esta no. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que en una expresión matemática no aparezca algo? Significa que no depende del algo. O sea, que el campo, o lo que yo estoy llamando campo gravitacional, es una cosa que depende solamente de la masa fuente y de una distancia. Y tú dices, pero esta distancia es la distancia a la cual se encontraba la masita de prueba. Claro, perfecto, es cierto. Supongamos que vamos a hacerlo aquí. La masa fuente, la masita de prueba, y esta es la distancia R. ¿Estoy de acuerdo? Esta distancia R era la distancia a la cual se encuentra la masa. Pero si tú agarráis la masa y te la lleváis, esta ecuación no lo sabe. Porque aquí no aparece M, insisto. Es ciega. Por lo tanto, esta ecuación te está diciendo que el campo gravitacional a una distancia R de la masa fuente, haya o no una masa ahí para sentirlo, vale eso que está ahí. Entonces, fíjate ahora lo importante, la riqueza de la definición. Ahora yo tengo una masa fuente, no me interesa, puede que no tenga ninguna masa de prueba, da lo mismo. Tengo una masa fuente y tengo una fórmula para encontrar el campo a distintas distancias, distintos R's, en distintos puntos del espacio. ¿Sí? O sea, esta distancia ahora, esta distancia R, que insisto, es la distancia que hay entre la masa fuente y un punto del espacio, haya o no una masita de prueba, insisto, esa distancia en adelante la voy a llamar punto de campo. Porque es la distancia de la fuente a un punto cualquiera, por eso se llama punto de campo, porque ahí estoy midiendo el campo, ¿no? Punto de campo. ¿Bien? Toda esta nomenclatura la voy a usar en adelante, por eso que le hago énfasis. Punto de campo, masa fuente, masa de prueba. ¿Ya? Entonces ahora me olvido de la masa de prueba. De hecho no la necesito. No la necesito para nada. ¿Ya? Lo único que yo ahora me importa es que cada cuerpo genera un campo en el espacio. Tengo un cuerpo, el Sol, ponte tú, y sé que en su alrededor va a existir una cosa que aún no sé cómo se ve, ya vamos a ir a eso, pero podemos imaginarlo así como una nube, ¿cierto? Y que se extienda hacia el infinito, ¿ya? Cosa de que si a mí se me ocurre poner una masita de prueba, va a sentir un campo con esta intensidad. Pero da lo mismo que masita de prueba ponga, porque esta ecuación no conoce la masa de prueba, no está ahí. Puedo colocar una masa de 1 kilo y va a tener el mismo campo que una masa de 1 tonelada. Va a tener el mismo campo, ¿no? ¿Te fijas? O sea, esto es lo que a mí me importa a mí. Este es el punto de partida de nuestro entendimiento hacia el agujero negro, ¿ya? Todos los cuerpos generan un campo que es real, independiente si hay algo ahí para sentirlo o no. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante del curso. Después vamos a aprender a cómo medir ese campo y cómo se usa y a calcularlo. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a la siguiente. ¿Cómo luce un campo? Ahora sí, ahora ya no lo voy a dibujar como una nube rara, ¿cierto? Ahora me interesa saber cómo realmente luce un campo. Entonces, vamos a colocar aquí la expresión que teníamos, ¿cierto? Que era, acuérdense, un vector, ¿cierto? Menos G, la masa fuente, dividido por el punto de campo al cuadrado, por el vector unitario. ¿Ya? Entonces, vamos a imaginar, ¿cierto? Que aquí está la masa fuente. Vamos a hacerla un poquito más grande, ¿cierto? Para que se note que es una masa ahí. Aunque sigue siendo puntual. Ojo, sigue siendo puntual. Entonces, vamos ahora a hacer un diagrama del campo. ¿Cómo es el look like? ¿Ya? ¿Cómo luce un campo? ¿Ya? ¿Cómo se ve en la vida real?
Bueno, no se ve, pero de hecho, bueno, tú te las puedes arreglar para ver un campo, ¿no? No sé, por ejemplo, si tú hiciste ese experimento famoso de las limaduras de hierro, ¿cierto? Si tú colocas un vidrio, colocas un imán abajo y sobre el vidrio, al otro lado, colocas limaduras de hierro, finitas. Entonces, lo que tú vas a observar es que las limaduras de hierro como que se ordenan de una forma muy especial. ¿Sí? Una cosa más o menos así. Lo cual te está mostrando la forma que tiene el campo magnético del imán. ¿Sí? Así que en algunas ocasiones tú puedes visualizar el campo, de manera indirecta, pero está ahí, ¿de acuerdo? El campo gravitacional no es tan fácil, no lo puedes visualizar con limaduras de hierro, ¿ya? Pero está ahí, ¿ya? Entonces, si yo observo esta expresión, ¿ya? Si observo el módulo, que es este, ¿ya? De partida es negativo, ¿ya? Y negativo significa, como vimos en el caso de la fuerza, que si yo pongo una masita de prueba aquí, en un punto ahí, por ejemplo, esa masita de prueba se irá directamente hacia el centro. Esta también va a subir, pero esta, insisto, es tan grande que prácticamente no se va a mover. Así que me voy a preocupar de cómo se mueve la masita de prueba. Se va para allá. ¿Sí? Ahora, si yo saco esta masa, acuérdense que el campo no le importa si aparece mi chica aquí o no, de hecho puedo sacar la masa ahí. Me quedo solamente con ese vector, que, por supuesto, sigue la dirección del vector unitario negativo, por eso que apunta para acá. ¿Sí? Ya. Fíjense ahora que esta fuerza, este campo, es más grande en la medida en que R sea más chico. ¿Sí? Cada vez que R es más chico, esta cociente crece, ¿no? Eso significa, si el R es más chico, significa que estoy más cerca, porque acuérdense que el R igual a 0, ¿cierto? Está aquí, justo en el centro de la masita de fuente, ¿no? Por lo tanto, si yo estoy cerca de la masa fuente, voy a sentir un campo fuerte. Y tú sabes que la magnitud de un vector es su largo, ¿no? Es proporcional a su largo, ¿no? Entonces voy a hacer un vector largo aquí, porque esto es chiquitito. Y si este es grande, vale decir, estoy en un punto muy, muy, muy lejos, va a sentir un campo chiquitito. Vamos a hacerlo cortito aquí. Un campito pequeñito. También dirigido hacia el centro, pero pequeñito. Entonces, imagina que yo hago lo mismo con todos los puntos del plano. Cada punto, por ejemplo, no sé, digamos, lo mismo. Estoy en un R más o menos cerca, así que va a tener un vector más o menos grande. Y si me alejo mucho, va a tener un vector chiquitito, y a medida que me acerco, cada vez vectores más largos. Lo mismo acá. Como es radial, como es hacia el centro, voy a tener una cosa más o menos así. Un poquitito más largo, un poquito más largo, y aquí chiquitito. ¿Sí? Todos apuntando hacia el centro. Y así voy a tener un erizo, lo que yo llamo un erizo. ¿Sí? Lo que yo llamo un erizo. Ahora, ojo, este erizo no es plano, como se ve acá, es tridimensional. Por eso que yo le llamo erizo, porque no sé si has visto un erizo, es una cosa que tiene como rayitos, ¿cierto? Como sol, ¿cierto? Pero en todas las direcciones, en tridimensional, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero llamarle erizo, para que, vamos a hacerlo aquí, como cortado aquí, más grande, chiquitito, más grande, y así. Este es como luce en realidad el campo, ¿no? Más o menos una cosa así. Ya, ahí, tiene entonces esa dirección. Son vectores. ¿Ya? Así es como luce un campo gravitacional. ¿Ya? Así, como un erizo. ¿Ya? Entonces, la gente, cuando se dio cuenta de esto, dijo, ¡oh, qué complicado trabajar con tantos vectores! Entonces nos faltó el tipo ingenioso que dijo, hagamos lo siguiente. En vez de trabajar con tantos vectores juntos, y esto, por ejemplo, todo esto están en una misma línea, el tipo se inventó, ¿cierto?, un concepto nuevo llamado línea de campo. ¿Qué significa esto? Significa que tú vas a tomar una línea continua, uniendo todos los vectores. Así, una sola línea, igual esta. ¿Ya? Y a esa, yo me engancho acá, pero es recta, ustedes saben, ¿ya? Se va a llamar línea de campo.
¿ya? Líneas de campo. Ya no son vectores, ahora son líneas. ¿Ya? Ahora tú me vas a decir, ay, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, en realidad, en este caso no hay diferencia porque las líneas de campo son rectas igual que los vectores. Pero hay veces en que las líneas de campo no son rectas, son curvas. Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo que quizás usted conoce. El caso de dos cargas eléctricas. Si yo, por ejemplo, agarro una carga eléctrica positiva y una negativa, por ejemplo, puntuales, ¿cierto? Seguramente usted lo vio esto en física 2, y si tú haces lo mismo que el experimento este de las limaduras de hierro, tú vas a ver que el campo tiene una cosa así, una forma así. Son líneas que salen de aquí y llegan acá. Estas líneas no son vectores, son líneas de campo. En el sentido de que si yo elijo un punto acá, en la línea de campo, el vector de campo, en este caso es campo eléctrico, ¿cierto? Tendría la dirección de la tangente. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo una línea de campo curva, yo agarro un punto y la tangente a ese punto es la dirección del vector, ¿no? Ahora, en el caso del campo gravitacional que nosotros estudiamos en este curso, no nos tenemos que complicar con eso, porque todas las líneas de campo que nosotros vamos a estudiar son todas rectas, así como esta. Por lo tanto, siempre, cualquier punto, la tangente va a seguir la misma dirección del vector. Pero, hay que decirlo, las líneas de campo también pueden ser curvas, ¿ya? Para que sepan. Bien, avancemos. Ya, esto es fundamental. Estoy pasadito 5 minutos. Si me permiten, voy a terminar esta idea y terminamos, ¿ya? No quiero pasarme mucho, para no hacerles perder tiempo. Piensen ahora en el erizo tridimensional. Ya, voy a borrar aquí. Ya sabemos cómo luce el campo, ¿cierto? Piensen en el erizo. O sea, vamos a pensar otra vez, ahora con líneas de campo, ¿no? Entonces voy a dibujarlas nomás así. Ahora tengo que ser más cuidadoso para que me entiendan lo que quiero explicar a continuación. Vamos a hacer un erizo más o menos, que se vea que es un erizo, ¿no? En realidad son infinitas líneas. Esto es como una imagen, digamos, lúdica, ¿ya? En realidad son infinitas líneas, ¿ya? Ya, más o menos con eso se entiende. Entonces, y por supuesto sabemos que todos apuntan, ¿es cierto?, hacia el centro. No hay para qué decir. Pero es bueno ponerlo, para que se sepa. Ya. Mira la sentencia acá. Dice, en términos de líneas de campo, la intensidad del campo 3, o sea, me está hablando de la ecuación 3, ¿no? Te recuerdo quién es 3, esta que está aquí. La voy a escribir. ¿Cierto? La retongo. Esto que está acá es una constante. La m y la g son constantes, ¿sí? Por lo tanto, el módulo de este vector es proporcional a 1 partido por r cuadrado. Es una constante dividido por r cuadrado. ¿Ya? Fíjate lo que va a pasar acá. Dice que la intensidad de campo, o sea, este módulo, esta es la intensidad de campo, a eso me refiero, es proporcional a la densidad de líneas de campo en 3 dimensiones. ¿Qué es la densidad de líneas de campo? Cuando yo te digo la palabra densidad, probablemente tú te imaginas en la Tierra o algo que tenga masa, ¿cierto? O, por ejemplo, un líquido, la densidad del agua. Pero la densidad, en realidad, es una medida de cuán junto o cuán separado están las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo sólido muy denso, por ejemplo, una bola de hierro, yo digo que es denso porque si yo pudiera ver sus átomos, vería que los átomos están muy juntitos unos de otros. En cambio, si yo tomara un cuerpo mucho menos denso, como por ejemplo, no sé, un trozo de Hermobil, ¿cierto?, que es mucho menos denso, si yo pudiera ver sus átomos, la distancia media, en comparación con los átomos de la bola de hierro, van a estar más separados en promedio, ¿sí? Por lo tanto, ahora yo quiero definir una densidad de líneas de campo, vale decir, cuán apretujadas, cuán cerca están unas de otras las líneas de campo, ¿sí? Entonces, para este concepto, uno
se imagina aquí, insisto, esto es un erizo en tres dimensiones, ¿ya? Imagínatelo en tres dimensiones. Voy a imaginar que yo encierro, voy a hacerlo con otro color aquí, ¿ya? Ahí, voy a hacerlo con rojo. Imaginemos que tenemos una esfera aquí, que está encerrando, digamos, encierra en su centro la masita de fuente. Insisto, es una esfera. Esta esfera, en este punto, ¿cierto?, abarca todas las líneas de campo, fíjate, y en esta zona, digamos, a este radio, ¿ya? Llamémosle R1, ¿ya? Llamémosle aquí R1, las líneas están juntitas, ¿sí? Y si yo hago una esfera más chiquitita, ¿ya?, con otro radio, R2, las líneas de campo están más juntas aún, y así sucesivamente. O sea, a medida que me acerco más al centro de la masa fuente, las líneas están más juntas. Y, obviamente, si me voy alejando, las líneas van a estar más separadas. ¿Qué aprendo de esto yo? Mientras más lejos estoy de la masa fuente, las líneas de campo están más separadas. Y por lo tanto, la densidad disminuye. Porque la densidad aumenta a la medida que están más juntas, ¿no? Entonces, conclusión. Lejos de la masa fuente, las líneas de campo están muy separadas, supongamos que aquí, ¿cierto? Las líneas de campo están muy separadas, ¿cierto? Y por lo tanto, la intensidad de campo es débil. Eso lo sabemos. Mientras más lejos estamos de una masa, menos gravedad sentimos. Y mientras más me acerco, las líneas de campo comienzan a apretarse, unas a otras empiezan a apretujarse, ¿no? Y por lo tanto la densidad de líneas aumenta. Y eso se traduce en un aumento de la intensidad de campo. En concreto, la densidad de líneas de campo, ¿cierto? Como dijimos, es una densidad, así que supongamos que n es el número de líneas, ¿ya? Supongamos que aquí yo cuento las líneas, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 líneas, supongamos, ¿ya? 18 líneas dividido, ¿cierto?, en cada una de estas esferitas. Por ejemplo, supongamos que tomamos la menor aquí, la menor esferita. Supongamos que esta esferita tiene radio, llamémosle, como es la menor, llamémosle R1. ¿Ya? Entonces, dividido por el área de esta esfera. Porque esta área es la que encierra todas las líneas de campo. Acuérdate que esto es tridimensional. Por lo tanto, sería el área de una esfera de radio R1. Si tomo esta otra esfera más grande, supongamos que esta esfera más grande tiene radio más grande R2, ¿cierto? Entonces, la densidad ahí, en esta esfera, sería las mismas líneas, ojo, las mismas líneas, son las mismas líneas, ¿no? No importa cuán grande o cuán chico sean los círculos, las esferas, digo, las líneas son las mismas, no cambian. Ahora dividido por un radio mayor, ¿cierto? Y estos radios, entonces, en general, ¿cierto? La densidad a una cierta distancia R, chiquitita cualquiera, ¿cierto?, va a ser el número de líneas dividido por 4pi r cuadrado. O sea, esto es una cosa que es proporcional. ¿Qué deducimos? Que la densidad de líneas es una constante, que es n, partido por 4pi, otra constante. O sea, es una constante, ¿cierto? Llamémosla aquí, no sé, una constante c, dividido por r cuadrado. Igual que la intensidad de campo. Por esa razón, ahora, fíjense, en el lenguaje de campo, ya no estamos hablando de fuerza, el lenguaje de campo, el hecho de que tú te acerques más a un cuerpo, no es porque la fuerza aumente, sino que es porque las líneas de campo están más juntas. Y así yo entiendo, en el lenguaje nuevo de campo, así yo entiendo que el campo gravitacional sea mayor cerca de la masa fuente y menor lejos de ella. Profe, ¿lo podríamos así como asimilar a la presión del mar? Sí, puede ser una analogía, claro. No una analogía exacta, pero puede ser. Porque, claro, mientras más abajo, tú dices eso, mientras más abajo en el mar, tienes más mar sobre ti, eso, y aumenta la presión. Sí. Algo así, sí, es una analogía válida, por supuesto. Es como, claro, es como que cosas, aquí en este caso tú te vas acercando, ¿cierto? Y las líneas están más juntas y eso se traduce en una gravedad más intensa en el fondo, al fin de cuentas. Eso.
Sí, te lo puedes imaginar de esa forma, algo tangible. Profe, Sí, dígame. una consulta, ¿y qué pasaría si se está en el centro, así como del cuerpo? En un caso de que el radio sea cero, Ajá, buena pregunta. ¿la gravedad sería infinita en ese caso Infinito, o no? sí, matemáticamente infinito. Matemáticamente Mm, infinito, ¿ya? Lo que pasa es que en la teoría de Newton, ¿ya? Y también en la de Einstein, el punto R igual 0 es un punto singular. Bueno, está claro que es singular, si tú colocas 0 aquí de que es infinito y la gravedad infinita en realidad no es concebible, porque una gravedad infinita implica una energía infinita. Y si tú tienes energía infinita, eh, violáis el principio de conservación de energía, que dice que la energía total del universo es constante. ¿Ya? Sería, sería como claro, creerle a sí, Tesla de que él podía darle energía a todo el mundo durante todo el tiempo. Eso no existe. No claro. puede haber energía infinita. ¿Ya? Entonces, no, el punto R igual a 0 es un punto singular. Pero es buena pregunta, porque después cuando uno estudie el agujero negro a la Einstein, ¿cierto? El agujero negro que nosotros vamos a estudiar ahora es a la Newton, el antiguo. Cuando uno estudia el agujero negro a la Einstein, retoma el tema del punto singular, ¿ya? Y uno se da cuenta de que en la teoría de Newton solamente hay un punto singular, R igual a 0, que no se toca. Porque se dice, bueno, está ahí en el centro del punto, pero el punto no tiene extensión, así que como que no tiene sentido hablar de centro. Es una debilidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver que en la teoría de agujero negro, cuando solucionemos la ecuación de Einstein, a la Schwarzschild, va a aparecer otro punto singular. ¿Ya? Van a haber dos puntos singulares. Uno es el R igual a 0, el que siempre está jodiendo ahí, pero hay otro más, que en una distancia finita, y esa distancia se llama radio de Schwarzschild. ¿Ya? Eso es lo que viene, ¿de acuerdo? Pero en este curso vamos a tener que estar lidiando siempre con puntos singulares. ¿Ya? Y hasta ahora el R igual a 0 es un punto singular. Entonces, ¿ese punto se conoce como la singularidad? No, ¿Puede ser todavía cierto? no es la ¿No? singularidad. Simplemente es un Ah. punto donde la gravedad va al infinito y por lo tanto no se toca, ¿no? Ya. O sea, sí, es un punto singular, pero cuando te hablan de la singularidad de un agujero negro es otro concepto, distinto. Ya, De hecho, profe. ese punto singular, insisto, va a aparecer cuando resolvamos la métrica de Schwarzschild. Ahí va a aparecer ese punto singular y después Hawking prueba, ¿cierto?, de que el agujero negro puede existir sin ningún problema teniendo ese punto singular. De hecho, él muestra, el famoso teorema de la singularidad que él plantea en su tesis doctoral, él plantea que hay un teorema matemático que dice de que el agujero negro tiene un punto singular y no te lo vayas a sacar con nada, está ahí. Pero ese es otro tema, ¿ya? Pero digamos que por ahora, como una primera aproximación para entender qué queremos decir con punto singular, el R igual a 0 es un punto singular con todas las de la ley. ¿Sí? Con todas las de la ley. O sea, tú no podés llegar a ese punto digamos, porque insisto, de gravedad infinita. Porque insisto, en la vida real no existe una cosa puntual. En la vida real existen planetas, cometas, ¿cierto? Cosas sólidas. Entonces, tú no puedes llegar al centro de algo, ¿ya? Y de hecho, como en el problema que yo les puse en el foro, ¿cierto?, que yo les hacía un túnel, ¿cierto?, pasando por los dos polos, muchos de ustedes dijeron, y de manera correcta, ¿cierto?, que justo cuando el cuerpo va pasando por el centro de la Tierra, suponiendo que pasa por el centro del túnel, la fuerza que experimenta en ese punto es cero. Y eso es verdad, porque aquí vamos a ver que por simetría, ¿cierto?, todas las fuerzas se cancelan, como explicaba ahí un compañero, se cancelan, y el cuerpo queda con fuerza cero. Eso es posible, pero esto no es un punto singular porque estás dentro de un cuerpo sólido, ¿sí?, que vamos a ver después. Las cosas singulares aparecen cuando tú tienes cosas puntuales. Sin embargo, más adelante vamos a construir una herramienta matemática, y con esto termino, llamada delta de Dirac. No sé si ya la viste ya. La delta de Dirac es una función que, adivinen quién la inventó, Dirac, de la mecánica cuántica, es una función que sirve para expresar la densidad, ¿ya? Eso está en el apunte, véalo si quiere, para expresar la densidad de un cuerpo puntual. Y esta función en realidad es una cosa muy rara, porque es una función que está definida en un solo punto, ¿cierto?, en el punto
x igual a 0, ¿cierto? Supongamos que este es el eje x, aquí está el x igual a 0, y la función tiene un valor infinito en ese punto. O sea, en realidad los matemáticos dicen que esto ni siquiera es una función de distribución. Algunos le llaman distribución de probabilidad. Esta truculencia, no una truculencia, digamos, este truquito matemático, la delta de Dirac, es una herramienta muy útil para describir singularidades. Que en el fondo no es que te saque la singularidad, lo que pasa es que la puedes manipular. Eso. Pero de ahí, más adelante, vamos a ver cómo trabajar con eso. Yo se los voy a enseñar. ¿Ya? Por ahora, por la clase de hoy, me quedo con el concepto de campo y cómo luce el campo. ¿Sí? Entonces, en la clase siguiente, vamos a calcular el campo de cuerpos reales, ¿ya? Como los que nos interesan. Bueno, eso ya no me voy a adelantar. Voy a terminar simplemente con esto, cómo caracterizamos las líneas de campo. 3 características de las líneas de campo. Se extienden hasta el infinito, ¿ya? Se extienden hasta el infinito. No son necesariamente rectas, eso ya lo expliqué. Y una cosa muy interesante es que nunca se cortan. ¿Qué pasaría si se cortaran? Supongamos que hay una línea de campo que se corta con esta otra. En este punto habría un vector, como ya dijimos, tangente, y en este otro punto, tangente sería acá. Tú no puedes tener 2 vectores en el mismo punto. No es unívoco. ¿Ya? Por lo tanto, las líneas de campo, sean tan complicadas como sean, nunca se van a cruzar. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos pues, la clase de hoy y seguimos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, alumnos? Sé que me pasé, pero bueno, no tanto, como 20 minutos. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Le han hecho una miradita al apunte, no? ¿Le han echado una miradita al apunte? Háganlo cuando tengan tiempo. Yo leí algo, claro, ¿Sí? bien matemático. O sea, traté de quedarme con lo Sí, pues. teórico. Sí. Sí. Ya. Bueno, pero ahí vamos a ir explicando con calma. ¿Ya? No hay que ponerse nervioso. Bien, pues, vamos a... Ay, alguien aquí. Quiero mover esto para acá. Ahí. Ya. Entonces, no sé si discutieron el asunto del seminario en su WhatsApp, ¿no? ¿Aún no han tenido tiempo? ¿Todavía no? No, profe, vengo a enchufar recién hoy día, así que no, yo no sé nada. Ya, no importa. Discutámoslo, aún tenemos tiempo. Discutámoslo la siguiente clase. Ahora, si quieren también mandarme un mensaje, si lo tienen listo antes, me pueden escribir, ¿ya? Si quieren hacerlo más fácil, responden algo del foro y les ponen ahí como un mensaje, oiga, profe, tenemos listo, no sé, ¿ya? O si no, simplemente lo discutimos en la siguiente clase, ¿ya? Así que, bueno, les deseo un buen fin de semana, que descansen, traten de hacer ejercicio, que hace bien para relajarse, y nos estamos viendo la siguiente semana con más, durante la semana les voy a tirar más pensamientos ahí para que más o menos testear cómo ustedes están más o menos con los conceptos, ¿ya? Eso pues, que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Chao, profe, hasta Hasta luego, luego. profesor. Hasta luego, que le vaya bien.